Parece que día tras día las élites no dejan de sorprendernos estando involucrada en escándalos cada vez más vergonzosos para las instituciones que representan y cada vez más horrorosos para los ciudadanos que tenemos que sufrirlas. Hoy vamos a hablar un poquito del expríncipe Andrew y lo que os voy a contar os va a sorprender porque no ha salido publicado prácticamente por ningún medio. No estamos hablando de lo de siempre. No estamos hablando solo de Jeffrey Epstein, de las fotos, de los escándalos que ya conocemos. Esto es algo distinto. Algo que, si se confirma, abriría una línea nueva muy curiosa. Según la información que está circulando ahora mismo, el expríncipe Andrew habría alquilado un apartamento en Mayfair, en pleno Londres, para una estudiante ucraniana en el año 2010. Y has escuchado bien. Y el problema es que no solo es ese caso. El problema es que no sería un caso aislado. Se está sugiriendo que este tipo de arreglos podrían haberse repetido con más mujeres, en un esquema que recuerda demasiado a lo que ya sabemos sobre Epstein. Demasiadas coincidencias y demasiados patrones que empiezan a encajar. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito seria, porque también están apareciendo documentos que apuntan a que Epstein utilizaba academias de inglés como vía para atraer jóvenes al Reino Unido, facilitando visados y estableciéndolas en el país. Y la pregunta que se nos viene a la cabeza es completamente inevitable. ¿Se estaba utilizando un sistema similar en otros círculos? ¿Y hasta qué punto la ciudad de Londres formaba parte de esa red? Y sobre todo, ¿hasta qué punto ciertas personas estaban completamente fuera del alcance de cualquier investigación? Porque cuando empiezas a juntar todas las piezas de un puzzle cada vez más grande, como las visitas a palacios reales, testimonios que llevan años repitiéndose, la falta de consecuencias judiciales que estamos viendo, lo que aparece no es una historia cerrada, es una historia que parece que acabará de empezar. Para entender por qué este tema es tan serio, primero hay que mirar a Londres. Porque cuando hablamos de Epstein, lo que tendemos a pensar siempre es en Estados Unidos, en Nueva York, en Florida, en el Rancho del Zorro en Nuevo México o incluso en la Little Saint James, la isla virgen donde tenía todo el espacio. Pero lo que se está empezando a señalar ahora es que Reino Unido, y concretamente Londres, parece una pieza mucho más importante de lo que inicialmente se pensaba. Sabemos que Epstein tenía presencia en esta ciudad y que se movía con total normalidad entre élites de altísimo nivel. También sabemos que utilizaba estas estructuras para mover mujeres de un país a otro. Una de las vías que se está señalando es especialmente significativa, la de las academias de inglés en Londres como puerta de entrada. Jóvenes que llegaban con visados perfectamente legales y con una cobertura completamente limpia, pero que una vez dentro pasaban a formar parte de dinámicas algo más opacas. Esto no es una teoría nueva, está volviendo a cobrar fuerza ahora, ya que han llegado muchos documentos y testimonios que apuntan en esta dirección. Y aquí es donde entraría el elemento incómodo. Porque si este sistema existiría, si Londres funcionaba como punto de entrada, entonces la pregunta no es solo qué hacía Epstein allí, sino quién más estaba utilizando este mismo entorno. ¿Y quién aparece como corresponsal en Reino Unido de Epstein? Pues el ya más que conocido por todos expríncipe Andrés o Andrew. Y ese apartamento en Mayfair, porque el contexto hace que cambie. Ya no es un caso aislado dentro de una historia cerrada, ahora ya se convierte en patrón, un patrón en las que las localizaciones, dinámicas y la sensación constante de impunidad están allí. Y lo más llamativo de todo no es solo lo que se hizo, sino lo que no se investigó. Porque si todo estaba ocurriendo en una ciudad como Londres, en entornos tan visibles, tan expuestos, ¿cómo es posible que durante tantos años no haya habido consecuencias? Y allí es donde está el verdadero problema. No es en lo que sabemos, sino en todo lo que quizás nunca se quiso mirar desde cerca o examinar o intentar que alguna de las personas involucradas pudiera decir o pudiera soltar en un interrogatorio qué estaban haciendo.
pero no, convenía dejarlos en paz y dejar que las élites nos hicieran daño a su gusto. Porque, desde luego, si hay algo en esta historia que no se puede ignorar, no son los documentos o las constantes coincidencias que nos estamos encontrando día tras día, son los testimonios. Aquí entra una figura clave, Paul Page, antiguo agente de protección policial, alguien que estaba dentro del sistema, y lo que lleva años diciendo es inquietante, como poco. Según su versión, había movimientos dentro del entorno del palacio, de la Casa Real de los Windsor, que no se registraban como deberían, como mujeres que entraban y salían a partir de cierta hora, que no quedaba documentado, como si de repente todo dejara de existir en cualquier manera que se pudiera hacer oficial, en este caso sobre un papel. Y esto es importante, porque ¿qué pasa si no hay registro? Pues que no hay rastro. Y si no hay rastro, ¿qué se elimina? La investigación. Y ahora bien, hay que decirlo claro, esto es un testimonio, no se dicta en sentencia judicial. Tenemos mucho cuidado. Pero es que no ha cambiado con el tiempo. Su relato ha sido consistente durante años y es como mínimo algo que se debería de prestar atención. Lo que resulta aún más llamativo es el contexto en el que surgen estas declaraciones, ya que se habla de presiones, de intentos de silenciar voces, de un ambiente donde hablar tiene un coste muy alto, que cualquier día apareces desvivido en tu habitación. No sería la primera vez, ya lo sabéis. Los que seguís las teorías conspiranoicas os dais cuenta de que parece que quitarte tu propia vida cuando estás investigando algo así parece común, ¿no? Y claro, así se habla de estas presiones en personas que, según diferentes fuentes, prefieren no aparecer públicamente porque enfrentarse a estructuras de poder podría ser el final de tu carrera profesional si tienes suerte, el final de tu vida si tienes mala suerte. Y aquí es donde la historia empieza a incomodar de verdad, porque cuando tienes testimonios que apuntan en esa dirección, cuando tienes antecedentes conocidos en el caso Epstein, cuando tienes conexiones personales que han sido ampliamente documentadas, y aún así no hay investigación proporcional a la gravedad de lo que se sugiere, la pregunta ya no es qué ocurrió. La pregunta es, ¿se quiere investigar? Porque a veces no parece que sea por falta de información, es por falta de voluntad, por averiguar la verdad. Es por intereses de las personas que andan detrás de los medios de comunicación, que solamente son unos pocos. ¿Y con quién se llevan bien estos? ¿Y quién decide qué información debe saltar en los medios de comunicación tradicionales? Y claro, aquí ya deja de ser una acumulación de testimonios y ya encajamos todo en un contexto mucho más amplio. Porque hay un dato que es difícil de ignorar. En los 5 años previos a 2010, solamente 72 personas fueron acusadas por delitos de tráfico de corte íntimo por la Policía Metropolitana de Londres. En una ciudad como Londres, tan grandísima, volumen de población, tráfico internacional, actividad que tiene. Y ese dato por sí solo no demostraría nada en concreto, pero plantearía que simplemente no se estaba mirando con suficiente profundidad o es que habían elegido ignorarlo por completo. Porque si a esto le sumamos lo que ya sabemos de Epstein, su presencia en Londres, su red de contactos, su capacidad para moverse en círculos de poder sin apenas obstáculos, el contexto cambiaría ampliamente y Londres dejaría de ser un escenario secundario y se empieza a plantear como un entorno cómodo donde se podría operar con tranquilidad. Y aquí vuelve a aparecer el nombre del expríncipe Andrés, como parte de un entorno donde, según lo que se está diciendo, las ciertas cosas podían ocurrir sin levantar ningún tipo de alarma. Porque claro, cuando tú tienes conexiones de alto nivel, cuando te mueves en espacio donde el acceso está restringido, donde la visibilidad es limitada y donde las relaciones personales pesan más que cualquier cosa, las reglas comienzan a cambiar. O al menos esa es la sensación que empieza a desprenderse de todo este asunto. Y es la confianza en todo el sistema. Y allí pues ya se convierte en algo más difícil de ignorar.
Pero esta historia no se entiende del todo si la dejamos en el terreno de las posibles conexiones de Epstein o los testimonios. Hay otra capa igual de importante, que es la de los contactos, el dinero y la forma en que ciertas personas se mueven dentro del sistema. Porque lo que también empieza a aparecer son los relatos de viajes, reuniones privadas, relaciones con élites económicas de distintos países, especialmente en entornos como Kazajstán. Empresarios que coinciden con el príncipe Andrew en contextos tanto oficiales como privados y que describen una dinámica bastante llamativa. Hablan de encuentros donde lo más importante no era la diplomacia o los negocios, sino el acceso a determinados círculos, lugares exclusivos, eventos privados, situaciones en las que el poder político, económico y personal se mezclan de una forma difícil de separar. Y esto no es una prueba judicial de nada, pero sí que establece un patrón en el que la presencia de una figura como Andrew aporta algo muy concreto: prestigio, apariencia de legitimidad, la posibilidad de cerrar acuerdos simplemente por estar allí, sin necesidad de implicarse directamente. Se llega incluso a afirmar que se hacen operaciones inmobiliarias, como la venta de Sonning Hill Park, por encima del precio del mercado, con conexiones que, según documentos filtrados, eran más cercanas de lo que se habían reconocido públicamente. Movimientos que en cualquier otro contexto probablemente habrían generado más preguntas. Pero aquí es donde aparece el factor diferencial. Estamos hablando de alguien que forma parte de una de las instituciones más protegidas del mundo. Y cuando eso ocurre, el nivel de protección es tan alto que las dinámicas cambian, que las investigaciones no siempre avanzan igual, que las dudas no siempre se persiguen con la misma intensidad. Y en ciertas explicaciones, que en otros casos serían suficientes, serían insuficientes, en este caso parece que son más que de sobra. Esto no significa que todo sea necesariamente ilegal, pero sí refuerza una percepción que aparece cada vez con más fuerza, que hay personas para las que las reglas no aplican de la misma manera que para el resto. Dicho esto, cuando juntamos todas las piezas, lo que aparece no es una conclusión clara, es algo más incómodo, porque por un lado tenemos el contexto de Epstein con un sistema que durante años funcionó a plena vista, con conexiones internacionales, con estructuras que permitían mover a personas sin levantar alarmas. Tiene además Londres como escenario, una ciudad donde, según lo que se está señalando, ciertas dinámicas se podrían desarrollar de manera mucho más sencilla que en otras partes. Tienes testimonios que no han cambiado con el tiempo. Tienes propiedades, un apartamento, esos posibles arreglos. Tienes también relaciones personales sobre la mesa, vínculos conocidos y documentados que en su momento se intentaron minimizar, pero que allí quedaron. ¿Esto es una prueba de todo lo que ha sucedido? Pues en principio no es, ¿no? Y tampoco es suficiente para cerrar el caso. Pero lo que sí que es demasiado como para seguir ignorándolo, como para seguir permitiendo que todos los departamentos de justicia del mundo estén intentando utilizar maniobras de distracción o directamente centrarse en el perfil de las víctimas en vez de en los perpetradores. Porque si algo se ha demostrado con el caso Epstein es que lo verdaderamente peligroso no siempre es lo que ocurre, sino lo que se permite, la impunidad que se les da. Y cuando uno tiene poder e influencia, y cuando se mueve uno en determinados círculos, la línea entre ambas cosas empieza a difuminarse. Y eso ya deja de ser teoría. Eso es lo que poco a poco ya estamos viendo y lo que nos queda por ver. Muchas gracias por estar allí. Espero que os haya gustado esta historia y nos vemos en el próximo vídeo.